Bienvenidos a este noveno congreso, donde tenemos el placer de presentar un trabajo denominado Enfrentando la brecha, aldeas digitales para la transformación de pequeñas y medianas empresas en el estado de Morelos, que realizamos como parte de los trabajos del Cuerpo Académico C145 de Gestión del Patrimonio Turístico y Cultural. Aquí presente una servidora, Norma Angélica Juárez, y representando también a la doctora Silveira, al doctor Cuevas Olascuaga y al doctor Gama, que son colegas del mismo cuerpo académico. Vamos a presentar un proyecto donde participamos en el presente año y la recuperación de las experiencias que, aun cuando participaron varias universidades, yo estaré presentando lo trabajado en el estado de Morelos. El tema, y sobre todo para la investigación, como ya decía, era enfrentar la brecha para las aldeas digitales en pequeñas y medianas empresas del estado de Morelos, que fueron seleccionadas dentro del proyecto y más adelante les explicaré cómo se trabajó. El objetivo de esta presentación es analizar el impacto del proyecto de aldeas digitales de Alibaba en estas empresas que ya mencioné y ver cuál fue en realidad la eficiencia del trabajo, de la participación, tanto de la empresa, la gente que nos capacitó, los profesores vinculados, los estudiantes y bueno, los productos logrados. Dentro de los métodos nosotros hablamos de temas motivadores, de motivación, aprendizaje curricular, situación de negocio real, de habilidades y competencias y de marketing digital. Todas estas son líneas que se desarrollaron a lo largo del proyecto. Aldeas Digitales es una iniciativa comercial. Si ustedes conocen un poco o han escuchado hablar de plataformas como Amazon y Yumaris, son empresas que de forma digital hacen ventas y que nosotros pedimos los productos y llegan a nuestro hogar. Bueno, pues esta parte del trabajo que hace Alibaba inició y sobre todo son conocidos y eran líderes en el sudeste asiático y África. Ahí fue donde empezaron a desarrollarse estos proyectos y posteriormente se fueron desplazando a otros países, como lo voy a explicar. Iniciaron con el nombre de Aldeas Tobago, que dentro de esta parte de Aldeas Tobago vivieron un proceso muy interesante de selección de cómo desarrollar la economía. El proyecto en su versión mexicana fue muy interesante porque combinó, por una parte, la certificación de consultores, el involucramiento de los estudiantes universitarios y también la vinculación con pequeñas y medianas empresas. En esta lógica de e-commerce que permitía que las empresas tradicionales y artesanales tuvieran este espacio dentro del comercio digital, respetando la identidad regional patrimonial y llevándolos, bueno, pues a estas alternativas que les permitieran, pandemia o no, crisis o no, poder proyectar sus productos y tener mayor visibilidad. Es importante subrayar que dentro de este programa de certificación, la multiplicación de los efectos no solo es para los participantes del proyecto, sino que continúa con toda la gente que queda formada in situ, como lo voy a explicar más adelante. En el 2003 en China, el concepto Aldea Tobago surgió con una marketplace, es decir, un lugar de comercio. Y el significado que se le daba a esta Aldea Tobago era red para buscar tesoros. Y efectivamente, surgieron en comunidades como Dongfeng, Jiangsu y después en Hebei y Zhejiang, y empezaron a trabajar específicamente en las comunidades. Hay que entender que en China, que es un país inmenso, como ustedes lo saben, no hay tanta facilidad para el libre tránsito. Entonces las personas que nacen en determinada zona o región deben permanecer ahí y es muy difícil la movilidad. Si yo estoy en una zona que es privilegiada por su desarrollo, qué bien, pero y si no, estamos en serios problemas. Entonces esto era como para darle oportunidad a todos aquellos que podían trabajar. Otro de los puntos que nosotros tenemos que entender es que básicamente en China
hasta esa época, hasta esa fecha, 2003, a inicios de este siglo, básicamente el comercio se realizaba con moneda, con efectivo. Bancos no, tarjetas de crédito no, y otros instrumentos que nosotros tenemos aquí en estos países de origen capitalista. Entonces lo que hicieron en el análisis de esta empresa Tobao fue decir, bueno, ¿qué sí tienen los chinos con lo que nosotros podemos comerciar? Y se dieron cuenta que todos tenían celulares. Entonces hicieron la gran apuesta e hicieron un salto, un leapfrogging, para poder desarrollar la economía. Y bueno, eso hizo que más de 5,000 empresas empezaran a participar y esto se ha multiplicado de una manera impresionante por toda China. Pero después dijeron, ¿y qué pasa si lo desarrollamos en otro país, en otros países? Se empezó a trabajar en África y después saltaron a Latinoamérica y empezaron a trabajar con otros países, entre ellos México. En la punta de lanza de este proyecto fue a través de una aceleradora digital que se llama Atomic 88, que en Guanajuato empezó a trabajar con productos artesanales como artículos de piel, dulces típicos y hasta molcajetes, que bueno, es una larga historia muy interesante, pero que se están exportando a Noruega por esto del jueves de tacos. Después siguieron otros estados como Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Sonora, Jalisco, Chiapas. Esto sigue creciendo hasta llegar a Morelos, donde, bueno, la expectativa en general es poder para este proyecto hacer transformación digital de 32,000 jóvenes entrenados en capacidades digitales y más o menos 1,600 microempresas comerciales que puedan utilizar la tecnología. ¿De qué estamos hablando? De formas de pago digital, de formas de promoción digital, de lo que es marketing digital, de desplazamiento de New Retail, etc. Entonces todos estos conceptos son parte del proyecto. En Morelos específicamente, quien participó de una manera definitiva, incluso para el financiamiento, fue la Asociación de Industriales y Empresas de Morelos, la ADIEM, que permitió que 50 profesores de toda esta lista que ustedes ven aquí, de universidades, empezando por la Universidad Autónoma de Morelos, de Cuautla, de Zacatepec, etcétera, pudieran participar para capacitarse y poder desarrollar este proyecto. Dentro del proyecto, las etapas eran, por una parte, la vinculación con el grupo Alibaba y todos los participantes, la selección de empresas, poder seleccionar a los capacitadores o mentores en cada institución, en este caso los profesores que participamos, a su vez los profesores hacer la selección de los estudiantes, poder presentar a las empresas ya un portafolio digital basado en sus necesidades y pues va a ser un cierre de actividades, como lo voy a explicar más adelante, para poder llegar a este momento que es poderles presentar el proyecto aquí. La idea es que se involucraron dentro del portafolio y de las actividades de los estudiantes metodologías ágiles que involucraban, seguramente ustedes están familiarizados con esos conceptos, el Canvas, el FODA, la evaluación de madurez digital, el mapa de empatía, las ideas y prototipos y también algunas implementaciones que se pudieron lograr en la mayoría de los proyectos. Esto lo hizo muy, muy interesante. La metodología estuvo basada en problemas y todo este círculo se volvió virtuoso desde conocer las necesidades, hacer las preguntas, imaginar alternativas, darle voz a cada uno de las personas participantes, hacer algunas demostraciones de avances y volver a tener nuevas preguntas. Y esto continúa y espero que continúe por largo tiempo. Todas estas etapas que ya mencionamos llevaron a algo muy interesante porque tanto los mentores, profesores como los estudiantes lograron una certificación internacional avalada por Alibaba Business School. Entonces todo este aprendizaje, además de que certifica a los profesores internacionalmente, certifica a los estudiantes internacionalmente, trabaja con las empresas aprenden a hacer digitalmente todo el trabajo, también les permite continuar enseñándole a sus colegas y utilizando esto pues ya en su formación profesional. Esto tiene que seguir creciendo y lo importante de todo esto es que
Bueno, para las universidades se atendió alrededor de 200 estudiantes y un número similar de empresas aquí en Morelos, que para nosotros el que participaran y el que se involucraran y que estuvieran dispuestos a dar su información y que a través de la DIEM se pudieran realizar todos los enlaces fue muy importante. Para ello, un artífice fundamental fue este joven que ven ustedes aquí, Andrés Bedoya, que inició como estudiante haciendo sus prácticas en ProMéxico y que después fue vinculando este proyecto, ideando, trabajando, aprendiendo chino, buscando como espacios para poder ver cómo estas desventajas se podían convertir en ventajas competitivas, no para eso que se piensa que el comercio chino viene a invadir con sus productos, sino que los productos locales puedan ser proyectados y compartidos con el mundo. Ahí es donde nosotros como investigadores dijimos, es interesante y hay que estar en este caballo y aprender a hacer todos estos puntos que son importantes porque ya hemos vivido crisis, agitación geopolítica, bloqueos comerciales y bueno, pues todo esto lo que hace es que se lleva a rescatar, comprender y aplicar aquello que son herramientas fundamentales para resolver problemas, proponiendo mejoras en comunidades en donde se desenvuelven nuestros jóvenes. Finalmente, nosotros pudimos observar las mejoras tecnológicas que fueron parte de un compromiso que se adquirió ya con las empresas y también esta responsabilidad social y las prácticas comerciales éticas que se desarrollaron a lo largo del proyecto. Lo interesante es que todo esto nos lleva a la expansión de los mercados internacionales, donde hay sí una creciente demanda de estos productos naturales y orgánicos y además puede ser una oportunidad para llegar a nuevos clientes, fortalecer la presencia global, a tener un futuro prometedor basado en el compromiso de la calidad, la sostenibilidad y la responsabilidad social. No son temas menores y cada uno sería digno de una conferencia. Por eso quisimos presentarle esto aquí algunas referencias y nos parece que es fundamental que nosotros entendamos que esto es un trabajo que requiere de voluntad, que los que trabajamos de manera voluntaria también, válgame la redundancia, es decir, que cada uno de nosotros donó su tiempo, donó su espacio, pero se buscaron también estas inversiones para poder fortalecer en capital humano. La Secretaría de Economía, la Asociación de Industriales, la Alibaba, Orgullo Morelos y bueno, todas estas personas que ya he mencionado han hecho posible que nosotros nos desarrollemos y que podamos continuar y compartir ahora con ustedes. Lo interesante será poder potenciar todo lo aprendido y generar como esta nueva posibilidad de empresas y de crecimiento para los jóvenes. Por eso pensamos que fue interesante o que era necesario compartirlo en este espacio y poder hacer nuevas alianzas. Muchísimas gracias, yo aquí me quedo y estoy atenta para todas sus preguntas de parte de mis colegas del cuerpo académico y de una servidora. Muchísimas gracias.